Sobre los hermanos de Jesús. Es que en la Biblia hay tres maneras de llamar hermanos espirituales cuando creen en un mismo Dios o tienen una misma creencia. Entonces les dice, ay, la hermana tal, el hermanito fulanito de tal. Están en la Biblia también hablan de hermanos a los que son de una misma familia. Puede ser a los que son de un mismo abuelo o un bisabuelo. En la Biblia no hay palabra primo, ni sobrino, ni nada de esas cosas. Entonces está la palabra hermano. Ahorita se lo demuestro. Y están los hermanos, pues, el que es hijo del papá de uno, de la mamá de uno, o de ambos hermanos. Está en la Biblia también. Entonces, resulta que en la Biblia nombran a 4 personas y dicen que son los hermanos del Señor. Y esos son los discípulos, que Jesús en una parte de la Biblia le dice a los discípulos hermanos. Que muchos creen, los que están fuera de la iglesia, como no tienen, muchos creen que se refieren a hermanos de sangre. Y se refieren al texto de Marcos 3. Marcos 3, versículo del 13. No, no es ese. Acá lo tengo. Marcos 6, versículo 3. Que esa se pega a los protestantes para decir que Jesús tuvo hermanos de sangre. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que Jesús tuvo hermanos de sangre. No se puede comprobar. Bueno, Marcos 3, versículo 3. Y dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Bueno, esos son 3 de los que están ahí, son apóstoles de Dios, de Jesús, que es Santiago, el menor, Judas, Tadeo, el bueno, y Simón. José era hermano de Santiago, pero no era apóstol de Dios. Y hay otro versículo donde Jesús le dice hermanos a los discípulos, por eso es que aquí dice que son hermanos. Bueno, voy a buscarle papá y mamá a Santiago y a José. En la Biblia ellos tienen papá y mamá. Y no es María Santísima, ni mucho menos San José. No son los papás de ellos. Y los papás de ellos se encuentran en Mateo 27, versículos 55 al 56. Del 27, capítulo 27, del 55. Bueno, había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Están hablando cuando crucificaron a Jesús. Entonces las mujeres que están ahí. Sigo con el versículo 56. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José. Mira, ahí encontré papá a Santiago y a José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, frente a la cruz habían 3 María. María, la madre del Señor. En la Biblia siempre que se refieren a la Virgen María, siempre dicen que la madre del Señor. María Magdalena y María, la madre de José y de Santiago. Entonces vamos a ver cuál es esa María. Esa María la encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 25, que es la misma parte en la que Jesús está en la cruz. 19, 25. Junto a la cruz, capítulo 19 de Juan, versículo 25. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, o sea, María, primera María, y la hermana de su madre, la tía del Señor, María, mujer de Clopas. Ahí están nombrando a los papás de José y Santiago. María Magdalena. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Ahí está. Bueno, ya le encontré papá y mamá a José y a Santiago. Vamos a ver en la primera carta de San Judas, o epístola de Judas, ¿qué dice Judas?
Judas era también apóstol del Señor, y el Señor en una parte de la Biblia los llama hermanos, pero ya les voy a mostrar esa parte. Carta de San Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Si Judas hubiera sido hermano del Señor, hubiera escrito Judas, hermano del Señor y hermano de Santiago, pero no, escribe Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. No escribe Judas, hermano del Señor, dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, o sea que no era hermano de Dios. Simón, resulta que Israel, antes de ser colonizada por los judíos hoy en día o por los hebreos, se llamaba antiguamente Canaán. ¿Y por qué se llamaba Canaán? Resulta que Noé tuvo 3 hijos. Era Cam, Yafet y Sem. Los israelitas vienen de Sem. Cam era el hijo mayor. Noé lo maldijo porque en vez de taparlo cuando estaba desnudo, que se emborrachó, se burló de él. Entonces Noé lo maldijo. Y por eso casi toda la descendencia de Cam, que son los africanos, y los descendientes de los africanos siempre han estado mal. Es muy poquita los de ellos que han sobresalido, pero casi todos están más o menos mal. Siempre han sido racistas. Un hijo de Cam se llamaba Canaán. Los descendientes de él poblaron lo que era la antigua Israel. Y resulta que en una parte de la Biblia Dios le dice a los israelitas, yo les di Canaán, no porque ustedes lo merezcan, sino porque ellos sacrificaban niños. Entonces por eso Dios permitió que los israelitas poblaran Israel y la tenían como la tierra prometida. Y Dios le dio la orden a los israelitas cuando estuvo Josué de que los exterminara todos los cananeos. Y no todos fueron exterminados, una partecita quedó viviendo ahí. Y esa partecita en los tiempos de Jesús le llamaban cananeo. Y ese Simón, del que habla, que dicen que era hermano de Jesús, que le inventaron hermanos, lo encontramos en Marcos 15, versículo 40. Marcos está antes de Juan. Bueno, entonces a ver, yo lo tenía por acá. Bueno, Marcos capítulo 3, versículo 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso, vinieron junto a él, instituyó a los 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Con poder de expulsar a los demonios, instituyó a los 12. Puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Eran muy mal geniados. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo y Simón el cananeo. Los israelitas tenían prohibido meterse con otras personas de otros lados. Entonces los cananeos no se metían con los israelitas. Si Simón hubiera sido hermano del Señor, se llamaría Simón el Nazareno o Simón el Galileo, pero no, se llama el cananeo. Entonces Simón no es hermano del Señor. Y hay una parte en la que el Señor llama a los discípulos hermanos. Por eso es que aquí estos 4 los nombran como hermanos, porque el Señor llamaba a los... Está en capítulo Juan, en San Juan versículo 20, del 16 al 17. Bueno, ya encontré a los 4. Ya se les pudo demostrar que no eran hermanos del Señor. Y con citas bíblicas, para que después me vayan a decir que... Ah, no, que es que ya se lo inventó. A ver. San Juan 20 del 16. Bueno, que es cuando él resucita. Bueno, Jesús le dice a María. Ella se vuelve a él y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre,
pero vete a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Pues fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor que ha dicho estas palabras. Si ve que el Señor le dice a María Magdalena, vete a mis hermanos. María Magdalena, ¿a dónde se fue? ¿A la casa de María y José a avisarle a los hijos de ellos? No, se fue a los discípulos. Y esa cita que dice de los hermanos de Jesús, se está refiriendo a los discípulos. José, Santiago, Simón y Judas. Ahí están los hermanos del Señor. Espero que les haya gustado. Ya les encontré papa y les demostré que no eran hermanos. Bueno, y la clase son hermanos. En la Biblia son 3 clases de hermanos, lo repetí en el otro video. Espirituales, que creen en el mismo Dios o asisten a la misma religión, iglesia, a lo que sea. Se les llama hermanos. Así no sean hijos del papá o de la mamá de uno. Hermanos de una familia, en la Biblia los que son hijos de un mismo bisabuelo o descendientes de un abuelo, se les llama hermanos. Ahí no existe la palabra primo ni sobrino, ya se lo voy a demostrar. Y hermanos de papá y mamá. Bueno, la primera, yo ya les leí la parte en la que Juan capítulo 20, versículo 16, que es cuando él resucita, en adelante. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele a Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Y en otras partes de la Biblia dice, no me toques, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y fue María y dijo a los discípulos, he visto al Señor. Entonces, cuando Jesús le dijo, vete a mis hermanos, María Magdalena se fue para donde José y María, háblale a los hijos de ellos. No, se fue para donde los discípulos. Bueno, en la Biblia no existe la palabra primo, tío, ni nada de esas vainas, ni sobrinos. Está el Génesis, capítulo 11. Es cuando Abraham se llamaba Abraham, antes de que tuviera a Ismael y a Isaac. Versículo 27. Vamos a ver. Bueno, capítulo 11 del Génesis, versículo 26. Era Terat de 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Aram. Estos son los descendientes de Terat. Terat engendró a Abraham, a Nahor y a Aram. Aram engendró a Lot. Aram murió en vida de su padre Terat, en su país natal de Ur de los Caldeos, lo que hoy es Siria e Irak. Abraham y Nahor se casaron. Bueno, más adelante dice. Génesis capítulo 11, versículo 31. Terat tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, el hijo de Aram, y a su nuera Sarai, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Bueno, entonces veamos qué dice en el Génesis 13, cuando los pastores de Lot pelean con los pastores de Abraham. Versículo 8. Vamos a ver qué le dice Abraham a Lot. Dijo pues Abraham a Lot, que no haya disputa entre nosotros, entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Porque Abraham no le dijo a Lot que no haya disputa entre tus pastores y mis pastores, porque es que usted es mi sobrino. Es más, Abraham le pudo haber dicho, usted es mi hijo, porque no es que él lo crió, pero no, le dijo que somos hermanos. Entonces hay una prueba. Y otra, pues los hermanos, José y los hijos de Jacob, que él tuvo 12 hijos con distintas mujeres y son hermanos. Eso está en el Génesis 42, del 3 a 4. Ahí se nombran que son hermanos entre ellos. Entonces, y en el libro de Tobías, que a pesar que ustedes los protestantes no lo tengan, Tobías le dice a su mujer hermana.
Entonces, ahí está la conclusión. Cómo Jesucristo le dice a los apóstoles hermanos. Se lo dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos. Listo, entonces eso es todo. Espero que los haya sacado de dudas. Cualquier inquietud, yo la resuelvo y mire, acá la tengo. Para que no digan que me lo inventé.